hablando de las últimas lecturas que he hecho, bueno, de algunas de esas lecturas, que la verdad que por total coincidencia, no lo tenía para nada preparado, pero resultó que 3 de ellas están ambientadas en principios, bueno, y fueron escritas a principios del siglo XX, y están escritas por mujeres, y además creo que hablan muy bien de cómo era esa época en Inglaterra y en Estados Unidos. Bueno, dan una visión bastante particular. Entonces me apetecía mucho hablaros de las 3 y compararlas un poquito, a ver qué os parece. Quería hablaros de ellos de manera cronológica en la que fueron publicados. El primero fue este de El regreso del soldado de Rebecca West, que se publicó en 1918. Es la última lectura que hemos hecho en el Club Pickwick, de hecho todavía estamos con ella, a lo largo del mes de febrero la comentaremos con spoilers en el club. Como veis yo tengo esta edición en inglés, pero que sepáis que hay posibilidades de encontrarla en español. Es cierto que ahora ya está súper descatalogada, pero en el momento en el que lo propusimos en el club había varias opciones para encontrarlo de segunda mano. Si no, os recomiendo que os busquéis en las bibliotecas, y si no, pues animaros a leerla en inglés, que de verdad es bastante facilito y como veis es un libro muy corto que tiene, bueno, pues 140 páginas y en una letra bastante grande. Personalmente yo he disfrutado muchísimo de esta lectura y es algo que vais a ver en los 3 libros de los que os voy a hablar, que son los 3 muy cortitos y son los 3 muy personales y muy intimistas. Y los 3 los he disfrutado un montón, aunque quizá no hayan sido libros que me impactaran, sí que he disfrutado muchísimo de su lectura y los recomiendo precisamente si queréis algo para pues encerraros en casa un fin de semana y estar leyendo tranquilamente con la mantita. Cualquiera de estos 3 libros me parecen perfectos. Este es un libro que se escribió durante la Primera Guerra Mundial y de hecho narra una historia que transcurre en esa época. Nos habla de Chris, este soldado que de repente vuelve un día a casa, lo que pasa que con una amnesia enorme que le ha hecho olvidar gran parte de su pasado reciente, los últimos 15 años. Con lo cual no recuerda ni a su mujer ni su vida en su casa actual, sino que tiene el recuerdo de cuando él tenía 20 años, era un jovenzuelo y estaba enamorado de otra mujer. Y todo esto nos lo cuenta un personaje un poco transversal y extraño, y que a mí es una de las cosas que más me ha gustado por cómo está escrito desde esta perspectiva un poco lejana de los protagonistas, que es la prima de Chris, que vive con ellos y tiene una relación un poco extraña con la mujer de Chris. Es una historia, ya os digo, muy intimista, contada de una manera muy poética, muy bucólica. Lo que más me gustó, y creo que nos ha pasado a todos en el club, es cómo está escrito, que a mí me gustó muchísimo. Creo que tiene una prosa bellísima y todos los pasajes, cómo nos describe esos lugares y esos sentimientos de los personajes, que puedes entender más o menos, pero es una preciosidad lo bien que está escrito. A mí también me encantó la estructura. Es verdad que disfruté más de la primera parte, cómo te van introduciendo en esa casa, en esos misterios, en, no sé, la vida de esos personajes tan peculiar, cómo nos muestra esa espera horrible de las mujeres que se quedan pues en casa, esperando a que pues todos los hombres de su vida, sus hermanos, padres, maridos, hijos, no hayan muerto en la guerra. Poco a poco cómo van cambiando las cosas cuando vuelve Chris, cómo los recuerdos vuelven a todos ellos. Me ha parecido un libro tan interesante, que tiene tantísimas cosas para aportar, dentro de que, ya os digo, es un libro muy intimista, muy personal, que habrá gente que no le guste, que los personajes resultan un poco extraños. Respecto a la parte de Inglaterra que muestra, me parece también muy curioso, porque nos muestra muy bien esa confrontación entre las clases altas y las clases más medias, bajas, y cómo son tan snobs las clases altas y desprecian a estas personas trabajadoras. Te pone muy bien en la situación de pues, las 2 mujeres que aparecen. Muy interesante comparar a Margaret, que pues ya os digo, es una mujer trabajadora y que no ha tenido una vida fácil, con Kitty, que es la mujer de Chris, y cómo las 2 son mujeres totalmente opuestas y han vivido vidas muy diferentes, y cómo realmente Kitty reacciona ante Margaret, y cómo incluso la protagonista, que también es incluso más snob que Kitty, desprecia todavía más al principio pues esta persona que llega allí a su casa y como que parece que él viene a arrebatarles algo, y luego descubre pues todo lo que hay debajo de todas esas capas de fealdad, entre comillas, que es lo único que son capaces de ver ellos. Bueno, es que creo que representa muy bien pues cómo eran las cosas a principios del siglo XX. También quería recomendaros Una dama extraviada, de Willa Cather. Este es un libro que se publicó en 1923, pues ya veis, unos 10 años después del regreso del soldado, y está ambientado en Norteamérica en este caso.
Bueno, de Willa Cather yo ya había leído Pioneros, es una autora que me llama muchísimo la atención y que espero seguir leyendo sus libros porque me gusta mucho su estilo, son libros muy diferentes, que tienen siempre protagonistas femeninas muy interesantes y que además muestran esa época de los pioneros en Estados Unidos que a mí personalmente me llama mucho la atención. En Nada más extraviada podemos ver cómo se estaba terminando toda esa sociedad que habían creado los colonos en Estados Unidos y cómo estaban entrando en otra época muy distinta. Este libro lo que nos muestra es otro tipo totalmente distinto de personajes, no tiene absolutamente nada que ver con el regreso del soldado. Principalmente nos habla de una mujer que se encuentra totalmente enjaulada en la vida que lleva y no es que lleve una vida infeliz porque es relativamente feliz en su matrimonio, pero se encuentra en una situación que por su carácter y su personalidad es lo que os digo, se siente prisionera e intenta escapar lo que la sociedad pues ve como algo de manera totalmente negativa. Bueno, es un libro que me ha parecido súper interesante porque confronta estos dos mundos, el mundo de los viejos pioneros, de cómo era la vida antes en esas casas alejadas del mundo, en medio de la nada, a cómo va entrando poquito a poco esa nueva sociedad más moderna en ciertos aspectos, más retrógrada en otros. Y bueno, lo que es la historia en sí, ya os digo que no es que sea impactante, pero yo es que he disfrutado de cada página, me parece que está escrito muy bien, se hace muy ameno, muy entretenido. Me han gustado mucho los personajes, está contado también desde un punto de vista, no desde la protagonista, sino otro personaje que la conoces desde que él es niño y nos va mostrando pues todas las fases que pasa en su vida desde que cuando es un niño la admira con devoción y tiene pues esa especie de imagen utópica de cómo es esa mujer maravillosa y bellísima y elegante, y cómo va descubriendo según pasan los años y él crece que es un ser humano y que como cualquier ser humano pues tiene defectos, comete errores y pues no lo sé, no es perfecta básicamente. Es un libro, ya os digo, muy interesante, muy ameno, muy rápido de leer y que nos da pues un poco esa perspectiva del fin de los colonos en Estados Unidos, cómo estaba creándose esa nueva sociedad. Os digo que si de los dos libros que he leído de Willa Cather de momento me quedo con Pioneros, pero aún así me parece que si os apetece una novelita corta, curiosa e interesante, a por ella. Finalmente quería hablaros de Christmas Pudding de Nancy Mitford, que se publicó en 1932. Este es el único libro que tristemente no podéis encontrar en castellano de momento. No sé por qué no se han traducido las novelas que tiene Nancy Mitford, que tampoco son tantas y yo creo que solo hay un par traducidos en castellano. Entre ellas A la caza del amor, que si me seguís desde hace tiempo ya sabéis que es un libro que me fascina y que me encanta y que fue uno de mis libros preferidos del año pasado. Sigo recomendándoslo, es mucho mejor que Christmas Pudding, la verdad, y espero que le deis una oportunidad, pero si controláis un poquitín en inglés podéis leer perfectamente Christmas Pudding, que también es un libro muy cortito. Yo fue la lectura que hice navideña este año, no hice nada más, y bueno, realmente muy navideña no es, aunque sí que está ambientado en una época pues de Navidad. Este libro nos muestra cómo evolucionó esa clase alta en Inglaterra que veíamos en El regreso del soldado, o sea, estamos aquí 20 años después, y cómo esa aristocracia que veíamos allí ya totalmente separada de las clases medias, aquí no ha aprendido absolutamente nada y quizá hay aún más distancia con ellos. Es un libro que se ríe muchísimo de estos personajes y de estos aristócratas y de estos snobs e incluso de la parte más artística y literaria dentro de ese mundillo. A mí me hizo muchísima gracia. Es que el humor de Nancy Mitford es mi humor y me río mucho con ella y con sus personajes. La historia nos presenta a este novelista que acaba de presentar su primer libro y sorprendentemente tiene un gran éxito, pero como comedia, cuando para él es un drama absoluto lo que está contando en su libro. Con lo cual se siente muy frustrado porque todo el mundo habla de la gran comedia del año cuando él no encuentra en absoluto que haya ningún ápice de humor en su historia y para él todo es muy dramático. Bueno, en fin, el hombre, para cambiar totalmente las tornas, decide escribir una biografía de una autora clásica y para eso se cuela en la casa de la heredera de esta autora, que os podéis imaginar que es una súper aristócrata insoportable. Esa mujer va a dar una fiesta de Navidad y están invitados una serie de personajes y él se cuela en esa casa porque hay varios escritos de esta autora que quiere investigar. Bueno, así conocemos a un montonazo de personajes, un montonazo, desde la hija del aristócrata, el hijo, especie de meretriz. Hay muchísimos personajes divertidísimos, todos muy snobs, muy absurdos y particulares.
Y quizá una de las cosas que más me gustó fue cómo muestra el amor, porque sí que es verdad que Nancy Mitford es bastante cínica en este aspecto y a mí me encanta ese cinismo que despliega en todo momento. Y claro, el tema del amor y el tema del romance y el tema del matrimonio está constantemente presente y nos muestra pues las diversidades de casarte por amor y casarte por el dinero, y al final ella constantemente deja claro que es muchísimo mejor casarte por ascender en tu posición social o por el dinero, porque la pasión y el amor al final se termina acabando o acaba transformándose en algo terrible. A mí es una autora que me gusta muchísimo y en fin, es un librito, ya os digo, quizá menor, es de sus primeras novelas, pero yo lo disfruté un montón, me pareció muy divertido, con muchísima chispa y pues eso, para leer un fin de semana de mantita es ideal. Y bueno, esos eran los 3 libros que he leído recientemente y de los que quería hablaros. Ya os habréis dado cuenta de que cada vez leo más libros del principio del siglo XX, que es que me encanta, y para encima normalmente de autoras, es una época que cada vez disfruto más. Y espero algún día haceros un vídeo sobre este tema más extenso, y si tenéis libros para recomendarme de esa época, pues genial, porque me los apuntaré, que ya sabéis que me encantan. Y nada, recientemente también he leído algún libro más. He intentado desesperadamente terminar Las puertas de Anubis de Tim Powers, un libro que desgraciadamente no me ha gustado, no me ha enganchado, no le he encontrado la gracia, y eso que he estado enfangada con él intentando acabarlo durante, no sé, casi un mes. Me tuvo, la verdad es que casi me provoca una crisis lectora ese libro. Y es una pena porque este año me había propuesto leer más libros de fantasía y justamente empecé con uno que me taponó ahí totalmente. Pero bueno, por suerte, no quiero decir que sea un mal libro ni para nada, simplemente que no es un libro para mí, que no es mi estilo, que no acabé de encajar con él. Por suerte, después cogí Lavinia de Ursula K. Le Guin y bueno, pues vi la luz. Disfruté muchísimo de esa historia y lógicamente voy a hablaros de él en otro vídeo, pero más adelante. Si tenéis curiosidad, os dejo la reseña que ya he hecho en mi blog. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre, por seguir comentando, por ir apoyándome a través de Ko-fi, por todo lo que me dais. Muchísimas gracias, nos vemos pronto y adiós.